El aroma a café recién hecho se mezclaba con el aire húmedo de la mañana cuando Elena cruzó la puerta trasera de la panadería, como todos los días durante los últimos 3 años. Sus zapatos ya no tenían su color original, descoloridos por el sol y la lluvia, pero aún cumplían su función de llevarla de un lado a otro de la ciudad sin quejarse. Tenía 26 años, pero sus ojos reflejaban un cansancio que parecía propio de alguien mucho mayor, alguien que ya había visto demasiadas promesas desvanecerse como humo. La panadería estaba ubicada en un rincón olvidado del casco antiguo, en una de esas calles por donde no pasaban turistas y cuyas fachadas aún conservaban el recuerdo de una época en la que ese barrio había sido importante. Helena había trabajado allí desde que su madre enfermó, primero como ayudante, luego atendiendo el mostrador, los pedidos, la limpieza, todo lo que doña Marlene, la dueña, ya no quería hacer. El sueldo apenas cubría el alquiler de la pequeña habitación que compartía con su madre, pero Helena nunca se quejaba. Quejarse requería una energía que ya no tenía. Esa mañana, como todas las demás, dispuso las hogazas de pan en la vitrina con el cuidado de quien coloca flores en un jarrón, aún sabiendo que nadie se daría cuenta. Había algo en ella que insistía en hacer las cosas bien, incluso cuando nadie la veía, incluso cuando todo el mundo parecía haber decidido que no merecía atención. Eran alrededor de las 8 cuando apareció por primera vez. Un caballero de cabello completamente blanco, con la espalda encorvada por el peso de los años, caminando con un bastón que parecía más un compañero de viaje que un apoyo. Vestía un abrigo gris desgastado, de esos que huelen a naftalina y a historias que ya nadie quiere oír. Sus ojos, sin embargo, tenían un brillo extraño, una lucidez que contrastaba con su frágil cuerpo. Entró en la panadería, mirando a su alrededor como si buscara algo que no estaba allí, o tal vez como si intentara reconocer un lugar que ya no existía. Helena lo observaba desde el mostrador, esperando a que se acercara, pero el anciano se quedó allí, confundido, con unas monedas en la mano temblorosa. ¿Puedo ayudarle, señor? Su voz salió suave, pausada, como si tuviera todo el tiempo del mundo. La miró, y por un momento pareció sorprendido de que alguien le hubiera hablado. Quería pan, pero no sé si tengo suficiente dinero. Helena miró las monedas que tenía en la mano. No alcanzaban ni para el pan más pequeño de la vitrina. Doña Marlene lo habría despedido con un gesto de impaciencia, pero aún no había llegado. ¿Te gusta el pan con queso? El anciano asintió lentamente, como si la pregunta fuera demasiado importante para ser respondida rápidamente. Helena tomó 2 panecillos de queso aún calientes, los envolvió en una servilleta de papel y se los entregó. Estos acaban de salir del horno. Son los mejores. Pero no tengo... Me pagarás la próxima vez que vengas, dijo y sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi tímida, pero genuina. El anciano tomó las hogazas de pan con ambas manos como si sostuviera algo valioso. No dio las gracias con palabras, pero sí con la mirada, y Helena comprendió. Desde ese día, Seu Antonio, como llegó a saber que se llamaba, empezó a aparecer en la panadería todas las mañanas. Siempre a la misma hora, siempre con el mismo abrigo gris, siempre con la misma expresión de quien no sabe bien dónde está. Helena pronto se dio cuenta de que sufría algún tipo de confusión mental. Tal vez el inicio de una demencia, tal vez simplemente la soledad que corroe la memoria de quien ya no tiene con quien hablar. Ella nunca le cobraba el pan que comía, pagaba de su propio bolsillo, sacándolo de lo poco que tenía, ocultándoselo a doña Marlene, quien sin duda no lo aprobaría. Había algo en Seu Antonio que la conmovía profundamente, algo que no podía explicar. Quizás era la forma en que la miraba, como si fuera la única persona en el mundo que realmente existía, o quizás era porque, de alguna manera, se reconocía en él, invisible, olvidada, sobreviviendo en los márgenes de una ciudad que no se detenía ante nadie. Las semanas se convirtieron en meses. Helena descubrió que Seu Antonio vivía solo en un viejo apartamento a 3 cuadras. Descubrió que había sido profesor de música, que tocaba el violín en orquestas que ya no existían, que su esposa había fallecido hacía 10 años y que tenía un hijo que vivía lejos y casi nunca llamaba. Descubrió todo esto poco a poco, por las mañanas, cuando la panadería estaba vacía y podían charlar mientras el café se enfriaba en sus tazas. «Eres la única persona que habla conmigo», dijo una vez, y había una tristeza tan profunda en su voz que Helena sintió que le ardían los ojos. «Tienes un hijo, ¿no?» Seu Antonio miró por la ventana hacia la calle gris. Tener un hijo y tener a alguien son cosas diferentes. Helena no respondió, porque no tenía nada que responder. Conocía esa clase de soledad, conocía la sensación de estar rodeada de gente y aún así sentirse completamente sola. Un domingo lluvioso, don Antonio no apareció en la panadería.
Elena esperó toda la mañana, vigilando la puerta cada vez que alguien entraba, pero él no apareció. Tampoco apareció el lunes, ni el martes. El miércoles se disculpó con doña Marlene y fue a su apartamento. El edificio era uno de esos viejos edificios del centro, con un ascensor roto y escaleras de mármol desgastadas. Elena subió los 4 pisos con el corazón apesadumbrado, sin saber qué encontraría. Tocó el timbre y esperó. Nada. Volvió a tocar. Solo entonces oyó pasos que se acercaban. Seu Antonio abrió la puerta con dificultad. Estaba más delgado, más pálido, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. El apartamento que tenía detrás olía a moho y soledad. «Señor Antonio, ¿qué pasó?» «Me caí», dijo simplemente. «Me caí en el baño. Estuve en el suelo un rato. No sé cuánto tiempo». Elena sintió un escalofrío en la espalda. Lo habían dejado solo en el suelo, en un apartamento vacío, y nadie se había dado cuenta. Nadie había llamado. Nadie había ido a buscarlo. «¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no llamaste a alguien? ¿A quién llamar?» La pregunta no era dramática, sino sincera, dolorosamente sincera. Ese día, Elena decidió cuidarlo, no porque se sintiera obligada, ni porque él pudiera ofrecerle algo a cambio, sino porque había cosas en el mundo que debían hacerse simplemente porque eran correctas. Empezó a visitarlo todos los días después del trabajo. Le llevaba comida, ordenaba el apartamento, comprobaba si había tomado su medicación. A veces se quedaba hasta tarde, escuchando sus historias sobre conciertos en ciudades lejanas, sobre la esposa, a la que aún amaba, como si solo estuviera de viaje, sobre el hijo que nunca llamaba. «No tienes que hacer eso», dijo una noche, mientras ella lavaba los platos que se habían acumulado en el fregadero. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué?» Elena se detuvo un momento, con las manos sumergidas en el agua tibia. ¿Por qué? Porque la vida ya le había quitado tanto que cuidar a alguien era la única manera que conocía de no perderse. Porque al mirar a Seu Antonio, veía a su madre, veía su propio futuro, veía a todos los ancianos olvidados en apartamentos vacíos, esperando a que alguien recordara su existencia. «Porque te lo mereces», fue todo lo que dijo. El tiempo transcurría como siempre, indiferente a las penas y alegrías que se desplegaban en su interior. La madre de Elena empeoró, luego mejoró ligeramente, y luego volvió a empeorar. Doña Marlene seguía tratando a Elena como si fuera un mueble útil, sin elogiarla jamás, siempre criticando. Los vecinos de la calle donde vivía Elena seguían mirándola con esa mezcla de lástima y desprecio que se reserva para quienes trabajan duro y tienen poco. Y Elena siguió visitando al señor Antonio. Había noches en las que llegaba a su apartamento tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos, pero se quedaba de todos modos, haciéndole compañía, porque sabía que la noche era el momento más difícil para alguien que vivía solo. Había mañanas en las que se despertaba antes del amanecer para prepararle la comida antes de ir a la panadería. Había domingos en los que renunciaba a su único día libre para llevarlo al parque, empujando la silla de ruedas que ahora necesitaba usar, fingiendo no notar las miradas de la gente que pasaba. «La gente me mira fijamente», dijo una vez en el parque. «Deja que miren. Pensarán que eres mi enfermera o mi nieta. No me importa lo que piensen». Y era cierto. Elena se había pasado la vida preocupándose por lo que pensaran los demás, intentando ser invisible para no ser criticada, intentando ser perfecta para no ser rechazada. Pero con Seu Antonio, por primera vez, se dejó ver tal como era. Imperfecta, cansada, pero auténtica. Una tarde de finales de otoño, mientras las hojas empezaban a caer de los pocos árboles que quedaban en el centro, Elena estaba en el apartamento de Seu Antonio preparando té cuando oyó el timbre. Le pareció extraño. Nadie visitaba nunca a Seu Antonio. Nadie sabía de su existencia. «¿Puedes responder eso?» Su voz llegó débilmente desde la sala de estar. Elena abrió la puerta y se encontró con un hombre que no esperaba ver. Era alto, de hombros anchos, con cabello oscuro que empezaba a encanecer en las sienes. Vestía un traje que claramente costaba más de lo que Elena había ganado en meses, quizás años. Sus ojos eran grises como el abrigo de Seu Antonio, pero fríos, calculadores, con la expresión de alguien acostumbrado a conseguir todo lo que quiere. «¿Quién eres?» La pregunta salió cortante y acusadora. Elena sintió que se le calentaba la cara. «Yo cuido del señor Antonio». «¿Encargarme de ello?» La miró de arriba a abajo, evaluándola, juzgándola. «¿Y quién te contrató para esto?» «Nadie me contrató. Yo...» «¿Bernardo?» interrumpió la voz de Seu Antonio, temblando de emoción. «Bernardo, ¿eres tú?» El hombre pasó junto a Elena como si fuera un obstáculo que ignorar y entró en la habitación. Elena se quedó en la puerta, insegura de si debía irse, insegura de su lugar en una escena que de repente parecía excluirla. «Hola, abuelo».
La voz de Bernardo era diferente al dirigirse a su abuelo, más suave, pero aún había una distancia, una formalidad que contrastaba con la intimidad que esa palabra debería transmitir. Viniste, por fin viniste. Elena cerró la puerta lentamente y se apoyó en la pared, observando. Seu Antonio lloraba. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro arrugado, agarrando las manos de su nieto como si quisiera asegurarse de que era real. Bernardo miró alrededor del apartamento. Las paredes descascarilladas, los muebles viejos, el polvo acumulado en los rincones a pesar de los esfuerzos de Elena. Su rostro no delataba emoción alguna, pero había algo en sus ojos que podría ser culpa, o quizás solo incomodidad. No sabía que las cosas fueran así, dijo, más para sí mismo que para su abuelo. Todo sigue igual, dijo Seu Antonio con una sonrisa entre lágrimas. Pero ahora tengo a Elena. Ella me cuida. Bernardo se giró para mirarla de nuevo, y esta vez su mirada era diferente. Todavía había desconfianza, pero también curiosidad, tal vez confusión. Elena, la chica que abrió la puerta. Trabaja en la panadería de la esquina, explicó Seu Antonio con voz cariñosa. Me da pan con queso todas las mañanas. Viene aquí todos los días. Es la única persona que se preocupa por mí. Las palabras quedaron pesadas en el aire. Bernardo apartó la mirada y Elena vio que apretaba la mandíbula. Culpa, sin duda, culpa. He estado ocupado, dijo. ¿Negocios? Lo sé, hijo mío, lo sé. Elena decidió que era hora de irse. Señor Antonio, lo dejo con su nieto. Vuelvo mañana. No, Elena, quédate. El señor Antonio le extendió la mano. Eres de la familia. La frase atravesó a Elena como una cuchilla. Familia. Era una palabra cuyo significado casi había olvidado. Miró a Bernardo, esperando hostilidad, pero él solo asintió brevemente como si le diera permiso. Ella se quedó. Las horas siguientes fueron extrañas, tensas, llenas de silencios incómodos y conversaciones superficiales. Bernardo le hacía preguntas sobre la salud de su abuelo, sobre sus finanzas, sobre el apartamento. Elena respondía cuando sabía algo y guardaba silencio cuando no. Notó que él la observaba con frecuencia, intentando comprender quién era, por qué estaba allí, qué quería. Cuando por fin se fue, ya eran más de las 10 de la noche. Elena caminaba por las calles oscuras hacia su casa, pensando en todo lo que había visto. Su nieto millonario reapareciendo tras años de ausencia. La culpa que sentía, pero no sabía cómo expresarla. La forma en que miraba a su abuelo con una mezcla de amor y distancia, como alguien que quiere acercarse pero no sabe cómo. En los días siguientes, Bernardo apareció con frecuencia en el apartamento de Seu Antonio. Elena continuó sus visitas, pero ahora eran diferentes. Había una tensión en el aire, una presencia que alteraba la dinámica de los momentos que había aprendido a amar. «Ya no necesitas venir», le dijo Bernardo una tarde, mientras Seu Antonio dormitaba en el sillón. «Sé que no lo necesito». «Entonces, ¿por qué sigue viniendo?», Elena pensó antes de responder. «Porque a tu abuelo le gusta que vaya, y porque a mí me gusta ir». Bernardo frunció el ceño, como si la respuesta no tuviera sentido. «No ganas nada con esto. No todo en la vida tiene por qué implicar ganancias». La miró un buen rato, y por primera vez, Elena vio algo más allá de la frialdad en sus ojos. Confusión, quizá. O tal vez el comienzo de algo que no podía identificar. «Eres extraño», dijo finalmente. Elena casi se rió. Lo raro es que alguien que tiene familia elija estar solo. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Bernardo apartó la mirada primero. Los días se convirtieron en semanas. Elena se enteró de que Bernardo era el director ejecutivo de una empresa tecnológica, que vivía en Sao Paulo, que tenía una vida que solo conocía en películas y revistas. Viajaba por el mundo, cerraba tratos multimillonarios, aparecía en columnas de chismes junto a mujeres hermosas y famosas. Era todo lo que Elena no era: rico, poderoso, visible. Y, sin embargo, había algo en ello que parecía incompleto. Lo notaba en los pequeños gestos, en la forma en que sostenía el teléfono, pero a veces no contestaba, como si las llamadas fueran más una carga que una conexión. En la forma en que miraba por la ventana del apartamento de su abuelo, hacia la calle gris, como buscando algo que no estaba allí. En la forma en que a veces se perdía en sus pensamientos, con la mirada vacía, la mente distante. «Parece triste», comentó Elena a Seu Antonio, una mañana cuando Bernardo había salido a atender asuntos del apartamento. «Siempre ha sido así», respondió el anciano, con la mirada llena de sabiduría ancestral. «Desde pequeño, perseguía cosas que no necesitaba, huía de lo que no sabía que quería». «Cosas como ¿qué?». «Amor, pertenencia, las cosas que el dinero no puede comprar». Elena pensó en sus palabras durante el resto del día. El enfrentamiento tuvo lugar un jueves por la noche. Elena acababa de llegar al apartamento, cargada con la compra para Seu Antonio,
cuando encontró a Bernardo sentado en el sofá, con el rostro serio y un sobre en la mano. «Necesitamos hablar», dijo. Elena colocó la compra en la mesa y se sentó frente a él. Su corazón latía más rápido de lo debido. «Ordené una investigación sobre usted». Las palabras cayeron como piedras. Elena sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «¿Investigar? Esto es lo que hago. Reviso a las personas cercanas a mi familia». Abrió el sobre y sacó unas hojas de papel. Elena Costa, 26 años. Lleva 3 años trabajando en la panadería. Vive con su madre enferma en un apartamento de una habitación en Brás. Nunca terminó la universidad. Nunca tuvo problemas con la ley. Nunca tuvo mucho, en realidad. Elena no dijo nada. ¿Qué había que decir? «Lo que no pude entender», continuó Bernardo, ahora en voz más baja, «es por qué alguien como tú gastaría tanto tiempo y energía cuidando a un anciano que no puede darle nada a cambio. Porque así no es como funcionan las relaciones». «Así es exactamente como funciona. Todo es cuestión de equilibrio». Elena lo miró a los ojos, y había en ella una firmeza que él no esperaba. «Entonces no sabes qué tipo de relaciones son las adecuadas». El silencio se prolongó entre ellos. Bernardo fue el primero en apartar la mirada. «Mi abuelo quiere que te dé dinero», dijo. «Por lo que has hecho. Por todos estos meses. No quiero dinero. Todo el mundo quiere dinero. No todo el mundo». Bernardo suspiró, frustrado. «¿Y qué quieres?» La pregunta flotaba en el aire. ¿Qué quería Elena? Quería que su madre se recuperara. Quería un trabajo que no la hiciera sentir invisible. Quería ser amada por alguien que la eligiera no por obligación, sino por deseo. Quería un lugar en el mundo donde simplemente pudiera existir, sin tener que demostrar su valía cada segundo. «Quiero que tu abuelo sea feliz», dijo finalmente. «Y es feliz cuando tiene compañía, cuando alguien escucha sus historias, cuando alguien se preocupa por él». Bernardo la miró un buen rato y algo cambió en sus ojos. La frialdad empezó a derretirse, lentamente, como el hielo bajo el sol primaveral. «Eres real, ¿verdad?» Su voz era casi un susurro. «¿De verdad que eres así?» Elena no entendió la pregunta, pero aún así algo dentro de ella se calentó. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar. Bernardo dejó de tratarla como una intrusa y empezó a tratarla como... ¿qué? Elena no podía definirlo. A veces era formal, distante, el hombre de negocios acostumbrado a mantener una distancia prudencial. Otras veces era casi amable, casi humano, como si su presencia despertara algo que había olvidado que existía. Empezaron a hablar. Primero sobre su Antonio, sobre los cuidados que necesitaba, sobre los recuerdos que compartía. Luego, sobre otras cosas, sobre los libros que Elena leía en sus descansos, sobre los viajes que Bernardo hacía, pero que nunca recordaba del todo, sobre la ciudad que ambos conocían de maneras tan diferentes. «¿Nunca has salido de Sao Paulo?», preguntó una noche mientras tomaban café en la pequeña cocina del apartamento. «Una vez. Fui a la playa con mi madre cuando tenía 10 años, Costa Norte. ¿Y luego qué?» Entonces la vida sucedió. Asintió, como si comprendiera, y quizás sí lo comprendía. Quizás, debajo de todo ese dinero y poder, había alguien que también conocía el peso de las cosas que la vida nos arrebata. Elena empezó a darse cuenta de que pensaba en él más a menudo de lo debido. Por las noches, al volver a casa agotada, recordaba algo que él había dicho, alguna expresión que había cruzado su rostro. Por las mañanas, en la panadería, miraba hacia la puerta con la esperanza de verlo entrar, aún sabiendo que no tenía motivos para ir. Era peligroso, lo sabía. Hombres como Bernardo no miraban a mujeres como ella. No así. Tenían modelos, empresarias y herederas, no dependientes de panadería con zapatos gastados y sueños postergados. Ella era invisible para su mundo, como lo era para casi todos los demás. Pero a veces, cuando sus ojos se encontraban con los de ella, Elena tenía la impresión de que la veía, de verdad que la veía. Y eso era aterrador y maravilloso a la vez. La casi pelea ocurrió un sábado por la tarde. Elena llegó al apartamento y encontró a Bernardo discutiendo con una mujer elegante a la que nunca había visto. La mujer era alta, rubia, con esa belleza que parece comprada en clínicas caras. Hablaba en voz alta, gesticulando con las manos llenas de anillos. «Ah, no voy a esperar eternamente, Bernardo. Dijiste que arreglarías las cosas con tu abuelo y volverías. Ya ha pasado un mes. Las cosas son más complicadas de lo que imaginaba». «¿Complicado? Solo es un anciano. Métanlo en una residencia de ancianos y listo». Elena sintió que le hervía la sangre. Quiso intervenir, pero no le correspondía. Se quedó en la puerta, intentando ser invisible como siempre. «No es tan sencillo, Vivian. Es sencillo, sí. Eres tú quien lo hace todo difícil. Siempre ha sido así contigo, siempre complicándolo todo.
Fue entonces cuando la mujer se fijó en Elena. La examinó de pies a cabeza con la mirada y el desprecio era palpable. ¿Quién es ese? Bernardo se giró y vio a Elena. Por un instante su mirada se suavizó y Elena vio algo en ella que le aceleró el corazón. Ella es Elena. Ella cuida de mi abuelo. ¿La criada? Vivian casi rió. ¿Contrataste a una criada para que se quedara con él? Ella no es una empleada. Entonces, ¿qué es ella? El silencio que siguió estaba cargado de significado tácito. Bernardo miró a Elena y ella vio en él una batalla interna, una lucha entre el hombre que era y el hombre que empezaba a querer ser. Ella es importante. La palabra resonó en el aire. Vivian abrió mucho los ojos y luego los entrecerró, comprendiendo algo que Elena aún no había comprendido. Tienes que estar bromeando. Vivian, no inventes excusas. Agarró su bolso del sofá y se dirigió a la puerta. Se detuvo junto a Elena, tan cerca que podía oler el perfume caro que llevaba. Disfrútalo mientras dure, cariño. Hombres como él no se quedan con mujeres como tú. Ella salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo. El silencio que siguió fue denso e incómodo. Elena no sabía a dónde mirar ni qué decir. Se sintió expuesta, humillada, como si la hubieran desnudado en público. Elena. La voz de Bernardo era suave y vacilante. Me voy. Se giró hacia la puerta. No, por favor, quédate. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Lo que ella dijo no es cierto. ¿No es cierto? Elena finalmente lo miró, con lágrimas en los ojos que se negaba a dejar caer. Dijo exactamente lo que todos piensan, lo que probablemente tú también piensas. No me parece. Me enviaste a investigar. Creíste que buscaba el dinero de tu abuelo. Me trataste como a un criminal. Bernardo dio un paso hacia él. Me equivoqué. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De ti. Las palabras salieron en un susurro. De alguien que hace lo correcto sin esperar nada a cambio. De alguien que es bueno sin motivo alguno. Eso no existe en mi mundo. Eso me asustó. Elena sintió que las lágrimas finalmente le corrían por la cara. Sí existe. Simplemente no estabas mirando. Se acercó y ahora estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de él. Estoy observando ahora. El primer beso no fue como en las películas. No fue perfecto, no fue coreografiado, no estuvo acompañado de música romántica. Fue incómodo, vacilante, con las lágrimas de Elena. Fue real. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Bernardo y Elena intentaron navegar por algo que ninguno de los dos sabía cómo definir. Él era un hombre acostumbrado a controlarlo todo, y ella, una mujer acostumbrada a no tener control sobre nada. Venían de mundos tan diferentes que a veces parecía imposible encontrar puntos en común. Pero lo intentaron. La llevaba a cenar a restaurantes donde Elena se sentía fuera de lugar, pero donde la hacía sentir especial con pequeños gestos, acercándole la silla, eligiendo vinos de los que nunca había oído hablar, pero que eran suaves y fáciles de disfrutar, nunca haciéndola sentir inferior por no conocer la etiqueta de ese mundo. Ella lo llevó a pasear por las calles del casco antiguo, mostrándole los lugares que formaban parte de su historia. La plaza donde jugaba de niña, la iglesia donde la habían bautizado, la panadería donde trabajaba y que él nunca había visto realmente. ¿Es esto? Miró la sencilla fachada, el polvoriento escaparate. Está aquí. Entró con ella, y a doña Marlene casi le da un infarto al ver a un hombre con traje italiano en su panadería. Bernardo compró pan con queso y tomó café en la barra, sentado en un taburete que crujió bajo su peso, y fue la primera vez que Elena lo vio realmente relajado. Entiendo por qué a mi abuelo le gusta tanto este lugar, dijo mirando a su alrededor. Hay algo honesto en ello. Es solo una panadería. No, es más que eso. La miró con esos ojos grises que ella había llegado a adorar. Es un lugar donde la gente es real. Seu Antonio observaba todo con una sonrisa sabia, como quien ve una historia que ya sabe que va a suceder. Te lo dije, le comentó a Elena una mañana. Bernardo solo necesitaba a alguien que lo viera de verdad. No el dinero, ni el poder. A él. ¿Y si no soy suficiente? La pregunta se le escapó antes de que Elena pudiera contenerla, cargando con todos sus miedos. Seu Antonio le tomó la mano. Eres más que suficiente, hija mía. Siempre lo has sido. Pero no todo era perfecto. Estaban las miradas que la gente les dedicaba cuando salían juntos, los susurros que Elena fingía no oír. Estaba la familia de Bernardo, que no ocultó su desaprobación al enterarse de la relación. Estaban sus amigos, que trataban a Elena con una cordialidad superficial que apenas disimulaba su juicio. No tienes que pasar por esto, dijo una noche.
después de una cena particularmente difícil con ejecutivos que la miraban como si fuera una curiosidad del zoológico. No me importa lo que piensen. Pero te importará, algún día. Bernardo se giró hacia ella, y había una intensidad en sus ojos que la hizo contener la respiración. Elena, me he pasado la vida haciendo lo que los demás esperaban de mí. Estudié donde me dijeron que estudiara. Trabajé donde me dijeron que trabajara. Salí con quien ellos creían que debía salir. ¿Y sabes qué saqué de todo esto? Ella negó con la cabeza. Nada. Absolutamente nada. Dinero en el banco y un vacío que ningún negocio podría llenar. Le tomó la cara entre las manos. Fuiste la primera persona que me hizo sentir algo real. No voy a renunciar a eso por gente que ni siquiera me conoce. Elena quería creer. Con todo su corazón quería creer. La crisis llegó 3 meses después. Bernardo necesitaba regresar a São Paulo para resolver una emergencia de la empresa. Una semana se convirtió en 2, en 3. Las llamadas se hicieron más cortas y espaciadas. Los mensajes más fríos y distantes. Elena intentó no entrar en pánico, pero era difícil. Conocía ese patrón. Conocía el sonido del silencio que precede al abandono. Lo había vivido con su padre, quien se fue cuando ella tenía 7 años y nunca regresó. Había vivido con novios que prometían volver y luego desaparecían. La vida le había enseñado que las personas que amamos suelen irse. Volverá, decía seu Antonio, pero había una preocupación en sus ojos que no podía ocultar. ¿Qué pasa si no regreso? Así que sigues adelante, como siempre lo has hecho, pero algo me dice que no será necesario. Elena quería tener su fe. En la 5ª semana, Bernardo dejó de llamar. Elena dejó mensajes sin respuesta. Llamó y saltó el buzón de voz. Sintió que se hundía en un pozo de desesperación que conocía de sobra. Había sido una insensata. Me había creído una historia que no era para gente como ella. Fue don Antonio quien le impidió rendirse por completo. «Ve con él», le dijo una mañana. «¿Ir a verlo? Ni siquiera sé dónde está. São Paulo, en la empresa. Ya sabes el nombre». «¿Y qué hacer? ¿Suplicar?» «No», exige respuestas. «Te mereces al menos eso». Elena reflexionó un buen rato. Toda su vida había estado llena de contratiempos, de aceptar lo que le daban sin rechistar, de conformarse con las migajas que el mundo le ofrecía. Quizás era hora de un cambio. Tomó un autobús al día siguiente. El viaje duró 5 horas y cada minuto fue una tortura llena de dudas y miedo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué clase de persona viajaba a otra ciudad para perseguir a un hombre que había dejado de responder a sus mensajes? Una persona que necesitaba un cierre, decidió. Una persona que se negaba a ser descartada en silencio. El edificio de la empresa era imponente, todo de cristal y acero, el tipo de lugar que hacía que Elena se sintiera pequeña e insignificante. Respiró hondo y entró. ¿Puedo ayudarla? La recepcionista la miró con una mezcla de cortesía profesional y curiosidad. Necesito hablar con Bernardo Moreira. El señor Moreira está reunido. ¿Tiene una cita? No, pero es importante. La recepcionista sonrió con esa sonrisa vacía. Sin cita, no puedo. Dile que Elena está aquí, querrá verme. Algo en la voz de Elena hizo dudar a la recepcionista. Levantó el teléfono y habló en voz baja, sin apartar la mirada de Elena. Al cabo de un momento, colgó. El señor Moreira está subiendo. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. No estaba preparada. No sabía qué iba a decir, cómo iba a reaccionar, pero era demasiado tarde para echarse atrás. Bernardo salió del ascensor y se detuvo al verla. Parecía mayor que hacía 5 semanas, más cansado. Tenía ojeras y una tensión en los hombros que ella nunca antes había notado. Elena. Eso es todo. Su nombre, pronunciado como si fuera una oración o una maldición. Dejaste de llamar. Lo sé. ¿Por qué? Miró a los empleados que fingían no prestar atención. Aquí no. Subamos. Su oficina era exactamente como la había imaginado. Grande, impersonal, llena de muebles caros y ventanas que dejaban ver la ciudad como un hormiguero. Bernardo cerró la puerta y se volvió hacia ella, y por primera vez Elena vio lo que él intentaba ocultar. Miedo. Mi madre vino a verme, dijo en voz baja. Trajo documentos, pruebas de que tu madre tuvo problemas financieros en el pasado. Deudas. Dijo que querías mi dinero, que todo estaba planeado desde el principio. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y tú lo creíste? No, sí, no lo sé. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. No quería creerlo, pero me metió tantas cosas en la cabeza. Así que decidiste desaparecer sin más, sin darme la oportunidad de defenderme. Estaba confundido. Tenías miedo. La voz de Elena sonó firme ahora, más firme de lo que sentía. Miedo de que yo fuera demasiado real.
miedo de que esto fuera demasiado real. Así que, en cuanto pudiste, corriste. Bernardo no dijo nada. Mi madre se endeudó porque gastó todo lo que tenía criándome sola tras la partida de mi padre. Trabajó hasta el cansancio, y cuando enfermó, yo trabajé para mantenerlas a ambas. Nunca robé nada, nunca engañé a nadie, nunca hice nada de lo que tu madre me acusa. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no intentó contenerlas. Pero nada de eso importa, ¿verdad? Porque ya has decidido quién soy. Elena, vine aquí esperando una explicación, una excusa, quizás, pero creo que en realidad vine a confirmar lo que ya sabía. Caminó hacia la puerta. Tu exnovia tenía razón. Los hombres como tú no se quedan con mujeres como yo. Espera. Ella se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. Cometí un error. Su voz sonó entrecortada, vulnerable de una forma que ella nunca antes había oído. El mayor error de mi vida. Dejé que el miedo y la duda me dominaran, y perdí lo único que importaba. Elena se giró lentamente. Mi madre me controló toda la vida. Elegía mis escuelas, mi ropa, mis novias, y yo la dejaba, porque era más fácil obedecer que luchar. Pero cuando llegaste tú, eras todo lo que ella no quería para mí. Sencillo, honesto, real. Y no podía permitirlo. Y la dejaste ganar. Sí, y no hay nada que pueda decir que cambie eso. Se acercó, deteniéndose a unos pasos de ella. Pero necesitaba que lo supieras. Te amo. Te amo como nunca he amado a nadie, y he pasado estas últimas semanas muriéndome por dentro, sabiendo que destruí lo mejor que me había pasado en la vida. Elena cerró los ojos. Escuchar esas palabras era todo lo que deseaba, y al mismo tiempo era terrible, porque el amor no bastaba. El amor nunca bastaba sin confianza. ¿Cómo sé que no lo volverás a hacer?, preguntó con un susurro. ¿Cómo puedo confiar en alguien que me abandonó a la primera señal de peligro? No puedes saberlo. No puedo prometerte que no volveré a cometer un error. Bernardo le tomó las manos, que temblaban. Pero sí te prometo que lo intentaré. Todos los días. Te prometo que lucharé por esto, por ti, incluso cuando el miedo aparezca, incluso cuando mi familia o el mundo intenten separarnos. Y si eso no es suficiente, entonces al menos sabré que lo intenté, que esta vez no fui un cobarde. Elena lo miró a los ojos, buscando la mentira, el engaño. Pero solo vio a un hombre destrozado que suplicaba una segunda oportunidad. Un hombre que tenía todo lo que el mundo consideraba importante, pero que estaba allí, vulnerable, implorando el amor de una empleada de panadería. Tu abuelo está preocupado por ti, dijo finalmente. Bernardo soltó una risa húmeda, entre lágrimas. Lo sé, me llamó ayer, me llamó idiota. Él tenía razón, él siempre está ahí. El silencio entre ellos era diferente ahora, más ligero, más lleno de posibilidades. No sé si puedo perdonarte, admitió Elena. Todavía no. Entiendo. Pero quiero intentarlo. La esperanza que apareció en sus ojos era casi dolorosa de ver. ¿En serio? Es cierto, pero tendrá que ser diferente. Tendrás que elegirme, Bernardo. No cuando te convenga, no cuando sea fácil. Siempre. Incluso cuando tu madre aparezca con más acusaciones. Incluso cuando tus amigos hagan comentarios. Tendrás que elegirme. Yo elijo, dijo sin dudarlo. Te elijo a ti. El segundo beso fue diferente al primero. No fue incómodo ni vacilante. Fue un beso de nuevos comienzos, de promesa, entre dos personas que habían visto el abismo de lo que podían perder y decidieron regresar. Regresaron juntos a Río. La madre de Bernardo armó un escándalo, amenazó con desheredarlo y dijo que estaba desperdiciando su vida. Él escuchó todo en silencio y luego simplemente dijo: «Te quiero, mamá, es mi decisión». Seu Antonio los recibió con una sonrisa que pareció iluminar todo el apartamento. Lo sabía, fue todo lo que dijo. Desde el primer día lo supe. Los meses siguientes no fueron fáciles. Hubo ajustes, conflictos, momentos en que las diferencias entre ellos parecían insalvables. Bernardo tuvo que aprender a vivir en un mundo donde no todo se solucionaba con dinero. Elena tuvo que aprender a aceptar ayuda, a no cargar con todo sola. La madre de Elena mejoró con los tratamientos que ahora podían costear. Al principio, vio a Bernardo con recelo, pero pronto vio lo que su hija había visto. Un hombre que intentaba ser mejor de lo que le habían enseñado. Seu Antonio vivió 2 años más, años buenos, llenos de visitas, conversaciones, pan con queso y café caliente. Vio a su nieto casarse con Elena en una sencilla ceremonia en el jardín de su apartamento, con solo unos pocos amigos de verdad presentes. Vio crecer la barriga de Elena y presenció el nacimiento de una bisnieta que heredó sus ojos brillantes. Murió mientras dormía, una tarde de primavera, con una sonrisa en el rostro.
como si por fin hubiera cumplido la tarea que se había propuesto. En el funeral, Bernardo tomó la mano de Elena y le dijo: «Me salvó la vida, ¿sabes? No literalmente, pero en todos los sentidos. Él también salvó el mío». «No, lo salvaste, con tu bondad, con tu presencia, con tu amor». Elena pensó en todo lo sucedido desde aquel día en la panadería, cuando un anciano confundido entró con unas monedas en la mano y ella decidió darle 2 panecillos de queso calientes. Una decisión pequeña, aparentemente insignificante. Y, sin embargo, lo había cambiado todo. La vida, se dio cuenta, se compone de estas decisiones invisibles, de los momentos en que decidimos ser amables cuando podríamos ser indiferentes, de los instantes en que elegimos ver a alguien cuando sería más fácil ignorarlo. Bernardo vendió la empresa 2 años después, no por fracaso, sino por decisión propia. Se mudaron a una casa sencilla cerca del mar, en la costa norte, en la misma región a la que Elena había ido con su madre tantos años antes. Él empezó a dar clases de música a niños desfavorecidos, usando el violín de su abuelo, que había heredado. Ella abrió una pequeña panadería, donde se servía pan con queso caliente todas las mañanas. A veces, al caer la tarde y mientras los niños jugaban en el patio, el olor a pan recién hecho se mezclaba con la brisa marina. Elena se encontraba pensando en todo lo que había sido necesario para llegar allí. El dolor, el rechazo, la invisibilidad, los años de trabajo duro y sueños postergados, el coraje para seguir siendo buena en un mundo que rara vez recompensaba la bondad. Y entonces pensé en Seu Antonio, con ese abrigo gris desgastado, sosteniendo panes de queso como si fueran tesoros. Pensaba en cómo a veces quienes parecen no tener nada son quienes tienen todo lo que importa para dar. Una noche, Bernardo se acercó a ella y la abrazó por detrás, apoyando su barbilla en su hombro. «¿En qué estás pensando?» «En casa de tu abuelo. Estaría orgulloso de todo esto». «¿Crees eso?» «Estoy seguro». La besó en la curva del cuello. Él lo supo antes que nosotros, que eras especial, que lo que teníamos era especial. Él era sabio. Lo fue. ¿Y sabes lo que me dijo una vez cuando le pregunté por qué hiciste todo eso por él? Elena se giró para mirarlo. ¿Qué? Dijo que hay personas que son como estrellas, que incluso cuando nadie las ve, siguen brillando, porque simplemente eso es lo que son, y que cuando una persona así se cruza en nuestro camino, lo único sensato es no dejarla ir. Elena sintió que le ardían los ojos. ¿Dijo eso? Palabra por palabra, y tenía razón. Bernardo le sujetó el rostro entre las manos, igual que aquella noche en que casi la pierde para siempre. «Eres mi estrella, Elena, siempre lo has sido». Y allí, en ese crepúsculo dorado, con el sonido de las olas a lo lejos y el aroma a pan recién hecho en el aire, Elena comprendió por fin que había encontrado su lugar en el mundo, no porque Bernardo fuera rico, ni porque la vida se hubiera vuelto más fácil, sino porque, tras tantos años de invisibilidad, alguien por fin había decidido verla. Y eso, al final, era todo lo que ella siempre había querido,